Soy paraguayo añeteté, fiel colorado de tradición. Sobre mis hombros uso pañuelo color punzó. Colorado mi partido, colorado añeteté siempre fui. Muy buenas noches, amigas y amigos. Creo que ya no necesitamos mayores introducciones a quién va a ser nuestro invitado esta noche de los martes de candidatos. Esta noche tenemos el gusto de compartir con el senador Mario Abdo Benítez, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Interno Colorado Añeteté el próximo 17 de diciembre en las internas del Partido Colorado. Pasamos a saludarlo ya. Senador, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Sebastián. Realmente un gran gusto de poder compartir contigo este momento de debate y bueno, a través tuyo también a toda la teleaudiencia. Bueno, en estos momentos reflexivos donde todos los procesos electorales son un poco momentos de reflexión para decidir el futuro de la nación paraguaya. Así es que para mí un gran gusto poder hoy estar contigo. Justamente ese es el objetivo, senador, y quería empezar justamente preguntándole a usted, ¿cuándo nace esta vocación de la presidencia de la República? Hay que decir que ya pujó por la presidencia del Partido Colorado, lo cual lo tuvo como un líder del movimiento interno de una manera casi indiscutible de la oposición al oficialismo colorado. Pero ¿cuándo nace esta vocación y cómo nace esta vocación? Bueno, de hecho, Sebastián, toda mi carrera política es un poco consecuencia de posiciones que he ido tomando en el trajinar de mi carrera política. Y te digo con toda honestidad que en muchas oportunidades he debatido profundamente en mi interior y también con mi familia si valía o no valía la pena este enorme sacrificio que es la carrera política. Desde el inicio siempre fue internamente una vocación de servicio y una indignación por una realidad que yo considero que es injusto que nuestro pueblo viva, y bueno, también esa creencia de que nada nunca va a cambiar, que la política es una actividad sucia, que vale cualquier cosa para llegar en política, si un itinerario ético es o no posible llegar al poder transitando un itinerario ético, un itinerario de principios, siempre buscando el equilibrio entre el pragmatismo y la realidad. Pero bueno, he tratado de construir una carrera política con un itinerario coherente y he tenido posiciones en momentos coyunturales de nuestra historia que me ha permitido, sin a lo mejor planificar mucho, consolidar un liderazgo alternativo al interior del Partido Colorado con un perfil diferente, construido bajo posiciones, bajo carácter, bajo valentía, que hoy, principalmente después de las internas del Partido Colorado, de las elecciones a la presidencia del Partido Colorado, prácticamente después de haber recibido tanto apoyo por parte del electorado colorado, me obligó, porque después de un proceso electoral con el gran éxito que tuvimos, a pesar de que electoralmente fuimos derrotados, sin embargo yo creo que fuimos los triunfadores morales por la causa que defendimos, la autonomía del Partido Colorado que defendimos en aquel momento, la necesidad de un equilibrio democrático, la necesidad de la construcción de una conciencia democrática, de respetar la ideología republicana del coloradismo. Eso me ha prácticamente obligado a continuar en la construcción de un proyecto que se inició para buscar la autonomía del Partido Colorado y hoy se proyecta para un gran proyecto desde el coloradismo para todos los paraguayos. Ahí hay una cuestión, senador, que es muy importante, que usted la sugiere y creo que salta a la vista en este proceso donde siempre las candidaturas suponen o un cambio, una continuidad. Aquí el cambio se daría o significaría o pretendería significar que existe una política sin políticos versus una política mejorada con una mejor política
que es la discusión, yo no diría solamente en el Paraguay, o sea, fijémonos en el mundo, este fenómeno de los outsiders y demás. Hoy en día Colorado Ñeteté representa la reivindicación de la política como necesaria dentro del Partido Colorado. Yo sostuve siempre que a pesar de que nos meten a todos en una misma bolsa y muchas veces la clase política se ha ganado una desconfianza por parte de la ciudadanía y con justa causa. Sin embargo, creo que es importante, Sebastián, y la sociedad cada vez está cada vez más madura y rigurosa, por suerte, para elevar la calidad de nuestra democracia, y es momento de separar la buena política de la mala política. Yo entiendo que ese es el gran desafío que tenemos como nuestra sociedad. Las generalizaciones son muchas veces odiosas, como se suele decir, pero yo entiendo esa indignación de la gente y de repente hay poca rigurosidad en la ciudadanía en ver y en separar quién es buen político, quién es mal político, quién es buen empresario, quién es mal empresario, quién es buen periodista, mal periodista, quién es buen sindicalista, mal sindicalista, quién es un buen gremialista y un mal gremialista. Y creo que nuestra democracia está llegando a su momento de madurez, principalmente por los últimos resultados en las elecciones municipales, donde nuestra ciudadanía en general ha demostrado un alto espíritu analítico en los procesos electorales y en la condición de su voto. Y nosotros queremos construir, yo estoy en contra de la mala política, acepto que tenemos que hacer una profunda autocrítica los que pertenecemos a la clase política, pero reivindico a la gestión política como una gestión noble. Ahora, la política tiene que estar bajo ciertos marcos de ética, de probidad, de integridad, de coherencia. Y el día que triunfe esa buena política y no triunfe el vivo, no triunfe el que se acomoda, no triunfe el que en la lucha constante entre la conveniencia y las convicciones elige las conveniencias y deja de ser representante y deja ese espíritu de rebeldía y de vocación de lucha que tiene que ser la actividad política, la política va a dar un salto cualitativo hacia el futuro. Y lo que nosotros queremos venir a representar en este momento histórico que vive el Paraguay y en este desafío interno partidario es justamente comprometernos a la construcción de una política decente, reconstruir los valores, reconstruir el tejido moral y la dignidad de la actividad política. Yo creo que en la política como una gran herramienta para generar enormes transformaciones en nuestra nación. Y permanecer indiferentes creo que es mucho peor, porque ahí sí le damos espacio a la mala política, a esa creencia de que nunca nada puede cambiar en el Paraguay. Allí le quiero detener un ratito, senador, porque del otro lado están cientos de miles de jóvenes que están, entre comillas, enojados con la política. Aquí la valoración que estamos haciendo en estos martes de candidatos es justamente la gente que se anima, porque así como bien usted lo señalaba, mirar el partido de la gradería es muy fácil, ¿verdad? Y de la televisión ni qué decir, ¿verdad? De la confortable sala con aire acondicionado, pero salir a la calle y buscar votos no es una cuestión sencilla. En este sentido, una de las mochilas que ustedes tienen como peso para recuperar dentro de la ANR es la fortaleza institucional. Es, definitivamente, es la calidad de nuestra democracia, a mi criterio, Sebastián. Mira, donde uno recorriendo el país, hay algo que a mí me preocupa realmente como demócrata, porque yo soy un demócrata convencido, creo en el modelo democrático y creo que a la nación la tenemos que construir con un orden ético para una convivencia democrática donde la libertad, no podemos vivir en libertad sin un orden, porque la anarquía democrática genera un debilitamiento de las instituciones y la poca posibilidad de construir un modelo realmente republicano y una libertad e igualdad de oportunidades. Entonces,
Yo considero que si hay un desafío que tiene la clase política en general y lo que yo quiero contribuir con en esta historia de un proceso de consolidación de nuestra democracia en el Paraguay es justamente liderar un proceso de fortalecimiento institucional de la República, poder mirar a la política con una visión elevada y entender que la democracia no puede depender de un líder coyuntural o circunstancial o del presidente de turno. El día que nuestra democracia dependa cada vez más de nuestras instituciones, yo creo que vamos a dar el gran paso que necesita para fortalecer y para construir políticas de Estado a largo plazo y romper esa visión patrimonialista del Estado y fortalecer realmente principios democráticos. Y en segundo eje, yo creo que un país institucionalizado, con una democracia ordenada, tenemos que ordenar la casa, nos va a permitir luchar eficientemente contra la pobreza, construir un modelo productivo y de trabajo, reconstruir la conciencia del trabajo para luchar contra, para mí, el mayor desafío que tenemos, que es la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad. ¿Qué te dicen en la casa? ¿Qué le dicen en la casa, senador? Su esposa, sus hijos, comparten esta visión valiente de enfrentar a la política, de enfrentar a la erosión institucional. ¿Tienen miedo? ¿Hay algún temor con respecto a este tema? Lo digo porque me ha tocado también, no para candidaturas unipersonales, pero pasar por la política y generalmente la familia es un componente muy importante. ¿Cuál es la opinión en la casa del senador Mario Abdo? No, y realmente, primero, Sebastián, yo quiero decirte, y no te lo digo hoy porque estoy en tu programa, yo creo que ya te lo dije en varias oportunidades. Yo creo que todavía tu carrera es larga, pero yo siempre fui un gran admirador de tu coherencia y de tu lucha política. Y como un joven que ingresaste a la política, siempre sostuviste con mucha valentía tu creencia, ¿verdad? Y eso debe ser un ejemplo y debe ser un punto de unión para los buenos paraguayos, independientemente a los colores. Yo creo en una construcción de un modelo político desde el coloradismo, pero protagónico totalmente de un nuevo tiempo, ya no más un modelo simplemente hegemónico, sino un modelo protagónico del nuevo tiempo que necesita nuestra democracia, de poder construir puentes. Al Paraguay lo tenemos que construir entre todos y ojalá que la gente de bien nos unamos en torno a un propósito común alguna vez en el Paraguay. Yo ese puente quiero construir desde el coloradismo, un gran proyecto de reconciliación, no de fragmentación como hoy vivimos, la fragmentación de nuestra sociedad, la división de nuestra sociedad, las luchas y las divisiones estériles que imposibilitan construir consensos mínimos para trazar un destino para nuestra nación. Yo estoy convencido de que al Paraguay tenemos que empezar a construir puentes y derrumbar las murallas que por tanto tiempo nos dividieron a los paraguayos de bien. Y segundo, contestando tu pregunta, claro que hay mucha preocupación. Yo he construido este itinerario en un momento, tal vez uno de los momentos más difíciles en términos de la estructura al interior de mi partido. Un presidente con mucha fuerza, con mucho poder económico, que maneja de una manera casi arbitraria el poder fáctico en el Paraguay, que tiene fuerte influencia en los medios de comunicación y muchas de las instituciones están subordinadas, como la justicia, la fiscalía, y defienden intereses mucho más allá que intereses simplemente de un compromiso con el futuro de nuestra nación. Hay intereses en juego en este proceso electoral que sobrepasan simplemente el interés nacional de la defensa de nuestra nación, de buscar el progreso de nuestra gente. Y obviamente mi familia muchas veces está con temor, pero me alienta, es la roca en la cual yo sustento la fortaleza en todo este tiempo. Construir en un partido como el Partido Colorado, 3 años la construcción y sostener una bandera ética de principios, donde nos trataron de desanimar, nos trataron de comprar, nos trataron de coaccionar, en fin, ha sido un itinerario muy sacrificado y muy duro, pero a la vez creo que los grandes cambios en el Paraguay, las grandes transformaciones en el Paraguay solamente
van a venir a través de grandes sacrificios. Quien elige el privilegio y toma los atajos del camino fácil, se anestesia y pierde la posibilidad de ser un agente de transformación en el Paraguay. Y a pesar del temor que obviamente tiene mi familia, también tengo que decir que me ayuda, está comprometida conmigo en ayudarme en todo este proceso y en sostener este proceso. Entiende mi vocación de servicio y saben mi compromiso con la nación paraguaya, ¿verdad? Y sin el apoyo de la familia, llegar a donde llegamos, porque con mucho respeto lo digo, Sebastián, nadie creía que este momento iba a estar llegando en el Paraguay. El momento de un proceso, de un reordenamiento de nuestra democracia está llegando en el Paraguay y va a triunfar un proyecto que viene absolutamente liberado de los vicios del pasado. Un proyecto que tiene un itinerario coherente. Acá va a triunfar el carácter, va a triunfar la coherencia, va a triunfar la valentía. Y bueno, el día que estos triunfos empiecen a darse en nuestra democracia, hay esperanza hacia el futuro de nuestro pueblo. Ustedes lo han escuchado, señoras, señores, el senador Mario Ago Benítez, candidato a presidente por Colorado Añetete, el movimiento interno del Partido Colorado. La recuperación de la institucionalidad dentro del Partido Colorado y dentro del Paraguay, un eje sustancial dentro de su propuesta. Pero no se vayan porque hay más preguntas. Vamos a hablar sobre el tema de la Constitución, la enmienda o la reforma. En el próximo bloque, quédense ahí. Martes de debate, martes de presidenciables con el precandidato a presidente de la República, senador Mario Ago Benítez, y un tema que fue como un hito, marcó un antes y un después dentro del despliegue de esta campaña. Senador, la enmienda constitucional, el intento de enmienda, fue ese un punto evidentemente álgido de quiebre, donde se pusieron en juego no solamente la integridad física, porque estoy hablando de hubo una agresión física, creo que sin precedentes a un diputado de la Nación, sino que también la integridad del Congreso, no sé si como institución, pero por lo menos sí como un símbolo de la democracia. ¿Fue allí un momento de decisión o de retomar la decisión de enfrentar esta lucha? Absolutamente, absolutamente. Fue un momento donde nuestra democracia se puso a prueba y generó una enorme solidaridad por parte de todo un pueblo que, a pesar de lo conservador que es nuestra sociedad, de lo conservadora que es nuestra sociedad, sin embargo, ese hecho, ese intento de quiebre constitucional de manera casi burda, el proceso que se llevó adelante en el Senado de la Nación, todo el contexto de construir mayorías a través de prebendas, de coacción, partidos tradicionales que tuvieron posiciones históricas en defensa de la democracia, como algunos líderes sucumbieron ante las tentaciones del poder, tratando de construir relatos infantiles, inapropiados para el momento histórico donde el Paraguay necesitaba de hombres valientes que defiendan nuestra democracia. Definitivamente fue un punto de inflexión donde se redobló nuestro compromiso y nuestra convicción en que debíamos de construir una alternativa al interior de nuestro partido, Sebastián, definitivamente. Ahora, esto empieza antes, quizá durante su presidencia ya del Senado. Usted recibió presiones, usted decía recién,
que había gente que no sucumbió incluso ante ofrecimientos, amenazas. ¿Eso usted lo vivió ya como presidente del Congreso, alguien que quería manejar la agenda del Poder Legislativo? Sí, en todo el tiempo prácticamente la pluralidad del pensamiento nunca fue respetada desde la visión principalmente del Ejecutivo Nacional. Y si hay algo que necesita nuestra democracia es justamente poder convivir con la pluralidad del pensamiento y que esas discrepancias, primero entender que son necesarias y segundo tomarlas como un enriquecimiento al gran debate nacional, no como amigo o enemigo, como en este proceso lastimosamente tan fragmentado, las visiones diferentes, las discrepancias, la pluralidad del pensamiento prácticamente era una ofensa para quienes detentan el poder hoy. Y claro que sí, y mucho más, Sebastián. A mí me ofrecieron de todo en el proceso de la enmienda constitucional principalmente. Me hablaban que ya tenían los votos, que querían simplemente que nuestra gente no vaya a la plaza, que inclusive me hablaban de la gran unidad del Partido Colorado una vez que salga la enmienda. En fin, muchas cosas que en algún momento seguramente lo vamos a relatar porque tampoco quiero, no sé si es el momento de hablar de todo eso a profundidad, pero sí, siempre se ha intentado y de hecho hace poco salió en los medios de comunicación, Sebastián, un proceso de deterioro a la institucionalidad y a la libertad y al sistema de representatividad donde salía en la tapa de unos o adentro de unos medios de prensa como desde Ñan de Paraguay, desde la oficina privada del grupo Cartes, se enviaban el sentido de la votación de cada proyecto de ley, casi como, bueno, voten así, voten así, voten así, voten esto, lo otro, y se habló en todo este tiempo inclusive de un sueldo extra a parlamentarios para que pierdan su autonomía, su integridad y su capacidad de representar a quienes lo votaron y se convirtieron prácticamente en elementos de un grupo fáctico del poder que quiere instalar un nuevo orden y que permeó el Partido Colorado ya desde el inicio, desde la modificación de los estatutos partidarios, donde inició el quebrantamiento institucional de nuestro partido al proponer un modelo partidario donde no haya debate. El partido hoy prácticamente está ausente y bueno, y tratar de utilizar toda esa estructura para mantener a un grupo en el poder, y dentro de esa hoja de ruta definitivamente estaba la modificación de la Constitución Nacional de manera inconstitucional. ¿Cuál es la propuesta de Mario Abdo Benítez, gana las elecciones el 17 de diciembre, para que esas decisiones tengan un carácter público? Volver a las grandes discusiones de la conducción de la ANR, no sé, hacer un debate más público de las bancadas dentro del Congreso. Se ha perdido mucho, y no solamente en el Partido Colorado, también en el Partido Liberal, y hemos hablado de esto con los candidatos liberales. El tema de la publicidad de los debates en las dirigencias partidarias. ¿Eso quizás haya colaborado, le parece, senador, para que se tomen decisiones por fuera de las instituciones que deberían ser las protagonistas y las únicas habilitadas, por cierto, para tomar decisiones de Estado? Yo creo que no solamente se ha perdido la publicidad de los debates, se han perdido los debates. Los partidos políticos prácticamente, por lo menos yo hablo de mi partido, hace tiempo perdió la necesidad imperiosa de debatir y de construir políticas públicas, de analizar qué tipo, primero de tener autonomía, entendiendo que el gobierno y el partido no son la misma cosa. El partido tiene que tener una autonomía absoluta, por supuesto, puede defender al gobierno colorado que es electo, propuesto por el coloradismo, pero tiene que tener unas políticas propias, tiene que comunicarle y debatir al interior del partido qué tipo de sociedad queremos, qué vamos a hacer con la precarización laboral, qué vamos a hacer con la criminalización de las luchas sociales, cuál va a ser la propuesta del coloradismo para debatir con los demás partidos políticos sobre una reforma constitucional, sobre una reforma tributaria, sobre políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, fortalecimiento de las empresas nacionales, políticas de relaciones exteriores, en fin.
el Partido Colorado ha perdido totalmente su protagonismo en el gran debate nacional, convirtiéndose en los últimos años prácticamente en una máquina electoral vacía de contenidos y totalmente sin tener ningún tipo de protagonismo en el debate nacional. Y eso destruye a los partidos políticos que son los pilares de la democracia y permite la instalación de un nuevo orden, que es el orden de la estructura, del dinero, de los privilegios, un partido más gubernista que doctrinario, donde simplemente los procesos electorales sirven para consolidar figuras y esas figuras destruyen la esperanza de nuestra democracia. En fin, por supuesto que nosotros tenemos que recuperar y esa fue la esencia por la cual yo me candidaté a presidente del Partido Colorado, porque quería un partido autónomo, con carácter, que recupere su representatividad. Y bueno, eso hace falta. Por suerte hoy ambos partidos políticos, porque no hay crisis que no pueda generar una oportunidad. Yo creo que la democracia paraguaya hoy vive un punto de inflexión, donde el 17 de diciembre en ambos partidos políticos hay una supremacía de los sectores democráticos y republicanos en ambos partidos políticos. Y vencer y dar un paso hacia adelante legitimado por un proceso electoral nos va a obligar a nosotros, a quienes vamos a ser los que vamos a representar esa necesidad urgente de recuperar la solidez y la autonomía de nuestro partido, de los partidos, obligar o liderar un proceso donde se puedan recuperar los debates al interior de los partidos políticos. Allí, senador, perdón, pero es muy importante para mí este punto que está señalando. Suponiendo que usted gana las elecciones el 17 de diciembre, gana la presidencia, ¿existe posibilidad de un abrazo republicano? Si no existe esa posibilidad, está dentro del programa de Mario Abdo Benítez llevar adelante una Asamblea Nacional Constituyente, y en caso de que así fuera, ¿cuál sería la posición de un Partido Colorado dividido o no? Porque como bien usted lo dice, yo creo que hay y esto lo añado de cuenta propia, hay un componente de populismo en el ambiente que puede llegar a contaminar un proceso de Asamblea Constituyente. ¿Cómo controlar eso y cuál es la fórmula que usted propone en caso de ganar las elecciones? Yo voy a ser coherente con lo que siempre he venido sosteniendo. Yo creo en el fortalecimiento de las instituciones. Si los hombres que manejan las instituciones están averiados moralmente, es otra cosa, pero yo creo que hay que darle oportunidad y hay que ser ejemplo de respetar las instituciones, de consolidar las instituciones y de un liderazgo consolidado después de un proceso electoral. Yo creo que se puede impulsar una conciencia de fortalecer las instituciones. En ese sentido, obviamente yo voy a unir institucionalmente al Partido Colorado y al pueblo colorado. Voy a solicitar que mi programa de gobierno, hoy parte de unas internas partidarias, sea analizado al interior del Partido Colorado. Dentro de ese plan de gobierno, Sebastián, obviamente está el debate de una constituyente, donde el partido como partido, después de debatirlo internamente, tiene que ser un compromiso de todos los colorados, después de haber analizado institucionalmente la propuesta, presentar esa propuesta al pueblo paraguayo, donde después ya no dependa de un diputado o de un senador cada votación en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, porque hay que construir un plan nacional apoyado, debatido institucionalmente al interior del Partido Colorado y, si es posible, consensuado con los demás partidos políticos una vez acabadas las elecciones nacionales. Pero te quiero hablar de un punto que considero importante, Sebastián, porque muchas veces yo vengo sosteniendo en muchos debates la necesidad de una reforma constitucional y hablo de mi enorme preocupación por nuestro sistema de justicia. Nosotros hoy no es un discurso vacío, Sebastián, y no, yo sé que no te refería a eso, y populista, pero nosotros desde el Senado de la Nación hemos conformado una comisión nacional de reforma judicial. Ustedes conocen, preside el senador Eduardo Peta. También está encargado de, yo no soy abogado, ¿verdad?, pero de la revisión del Código Penal,
preside el senador Enrique Baqueta, donde hay 7 senadores de todos los partidos políticos, hay 7 diputados de todos los partidos políticos, están los representantes de la Corte Suprema de Justicia, están los representantes del Poder Ejecutivo, donde entre todos hemos firmado un documento aceptando la conclusión de la necesidad de reformar nuestro sistema de justicia. Ahí se toca del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del funcionamiento administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Vos sabés que hoy cada ministro de la Corte es dueño de un área de la República del Paraguay, inclusive administrativamente se dedican más a administrar recursos que a hacer justicia. Bueno, y todo, hay enormes reformas que yo te voy a presentar el trabajo, creo que dentro de unos meses se presenta un trabajo concluido en consenso entre todos los partidos políticos, firmaron los representantes del Partido Colorado, del Partido Liberal, que va a ser un paso interesante para hacer el inicio de lo que para mí es fundamental para darle un nuevo rostro. Va a ser un documento terminado donde habla del jurado de enjuiciamiento, habla del Consejo de la Magistratura, habla de elevar penas en el Código Penal para ciertas áreas que obviamente te lo pueden explicar mejor quienes están trabajando, pero a lo que yo quiero llegar es que ya hay un trabajo hecho en cooperación entre todos los partidos políticos y poderes del Estado que va a ser presentado en diciembre, donde eso va a ser entregado a la ciudadanía como un inicio para un gran debate de una reforma constitucional. Sin lugar a dudas. Ese trabajo culminado, a mi criterio, también tenemos que hablar con los miembros de la Corte Suprema de Justicia para que ese trabajo sea presentado con un espíritu de generar esperanza y de renovación para nuestra democracia, y va a ser muy importante si todos tenemos un espíritu de renunciamiento y podemos iniciar un nuevo proceso en el 2018 que se empezaría a construir con la presentación de este trabajo hecho, que no imposibilita debatir, porque yo creo que hace falta debatir no solamente por los problemas que tenemos en la justicia, sino por la burocracia estatal, por debatir nuestro sistema electoral. En fin, yo creo que es momento. La Constitución del 92 se hizo en un momento coyuntural histórico que tal vez merecía la construcción de la teoría de la dispersión del poder, pero hoy, mirando para el futuro, inspirados en el futuro, podemos revisar el funcionamiento de nuestra Carta Orgánica y construir un nuevo contrato social en consenso con los demás partidos políticos, las fuerzas civiles, las fuerzas sociales, los empresarios, llamar a un gran diálogo nacional para poder proponer el inicio de una etapa diferente, y uno de los grandes legados puede ser un nuevo contrato social, una nueva constitución que mire ya hacia el futuro de nuestra nación. Sin lugar a dudas, ustedes lo han escuchado, es el senador Mario Abdo Benítez, precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Colorado Añetete. Una reforma constitucional, pero que conlleve como eje fundamental la reforma de la justicia. También interesante para tratar de profundizar en el último bloque que lo tendremos aquí al senador Mario Abdo Benítez, qué ocurre con el tema de la seguridad, qué ocurre con el tema de la pobreza y qué nos depara este próximo 17 de diciembre para que la gente no lo mire por la televisión, para que la gente no se enoje con la política y vayan a votar ese día. No se vayan, que tenemos un bloque más con el senador Mario Abdo Benítez. Fortalecimiento institucional, reforma de la Constitución Nacional, reforma del sistema de justicia. Algunos de los temas que hemos abordado aquí con el senador Mario Abdo Benítez, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, por el Movimiento Colorado Añetete. Senador, ¿cómo es en la calle la campaña? Te vemos, y creo que a través de los medios vemos a tu equipo caminar mucho por las calles. Hay reclamos sobre lo que se escribe y muchas veces la gente te dice, bueno, pero en realidad hay un pasado que lo liga con su padre, con la dictadura. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguien de eso, de sentarte a conversar con alguien? ¿Alguien te lo planteó caminando por las calles? No, por la calle no. De repente en las redes sociales hay comentarios al respecto, ¿verdad? Y es uno de los ejes que desde que estoy caminando en política, obviamente, es
el flanco preferido de mis adversarios, ¿verdad? Pero, Sebastián, yo he podido construir una identidad propia. Yo vine acá para sanar las heridas del pasado, para cicatrizar las heridas de nuestro pueblo. Me están acompañando personas que inclusive han estado en una posición diferente en aquel momento histórico, en aquella coyuntura histórica que vivió el Paraguay, como el senador Peta, Blanca Ovelar, Juan Ernesto Villamayor, y entienden que este es una nueva etapa, y creo que Marito se haga... Hoy, si hay un debate de quién tiene la credencial democrática al interior del Partido Colorado, creo que no hay ninguna duda de cuál es el proyecto que tiene la credencial democrática y quién es el líder que representa la defensa de la institucionalidad al interior del Partido Colorado. Creo que todo el pueblo paraguayo ha sido testigo de mi conducta en momentos difíciles de la democracia paraguaya. Exactamente, en ese sentido, hablando de coyunturas históricas, senador, le va a tocar, en caso de que sea electo presidente, quizá uno de los momentos más importantes para el próximo siglo de nuestra nación, que es la renegociación del Tratado de Itaipú. Un tema que la gente común habla del 2023, digo la gente común porque todos pensamos en el 2023, pero estamos seguros que el Brasil lo está pensando hace mucho tiempo y está tratando de poner sus mejores fichas para llevar una buena tajada de una negociación, porque esto es lo que tenemos que tratar de comprender, es que no es un juicio en el cual alguien nos va a dar la razón o no, sino que vamos a tener que poner a las mejores personas. ¿Cuál es la propuesta con respecto al manejo de la binacional, de las binacionales en general, pero concretamente el tema de Itaipú, un tema que muy poco se ha escuchado en esta campaña? Primero quiero hablar sobre mi preocupación del acuerdo para la maquinización del brazo Añacuá, que de alguna u otra manera no es Itaipú, pero tiene que ver con todo el sistema nuestra eléctrico. Actitud diplomática, observan nuestra conducta diplomática y especialmente nuestros países vecinos que vamos a negociar los mismos intereses, ¿verdad? Y a mí me preocupa porque es un momento coyuntural donde Paraguay podía garantizar la recuperación de su soberanía, reivindicar el ajuste de cuentas en Yacyretá, y bueno, creo que nos estamos equivocando en términos de el momento que se está aceptando la maquinización de un brazo que prácticamente va a beneficiar solamente y por sobre todo la actitud diplomática. Pero con respecto a Itaipú, tenés toda la razón, Sebastián. Ellos ya están construyendo empresas hidroeléctricas en varios ríos para cada vez depender menos de Itaipú. Y independientemente a que yo no puedo decir hoy abiertamente cuál va a ser nuestra estrategia de negociación, sí quiero garantizarle al pueblo paraguayo que yo no tengo ningún vínculo que me una para defender intereses ajenos a los intereses nacionales. Quien lidere un proceso de negociación tiene que estar absolutamente libre de intereses que estén ligados con el mercado brasileño. A buen entendedor, pocas palabras. Pero no tiene que haber ningún tipo de atadura. No tiene que haber ningún tipo de atadura. Nosotros vamos a conformar el equipo técnico y el presidente de la República va a liderar con un amplio espíritu de recuperar nuestra soberanía absoluta, de ver qué es lo que más nos conviene. Muchos hablan de que si hoy mismo terminamos de pagar la deuda, nos correspondería $1.000 millones a nosotros si mantenemos la misma tarifa y al Brasil otros $1.000 millones, lo que va a ser el servicio de deuda que ya no se va a pagar, solamente se va a pagar el costo operativo. Bueno, esa sería una posibilidad, una hipótesis. Ahora tenemos que ver qué nos conviene más a nosotros, porque Paraguay lideró un proceso en un momento histórico con políticas de desarrollo agrario agresivas y efectivas, donde de importadores de granos nos convertimos en grandes exportadores de granos, y liderar la construcción de una política de Estado para que Paraguay pueda incentivar procesos de industrialización de nuestra materia prima para darle valor agregado a lo que hoy producimos. También puede ser una política de Estado estratégica para que el beneficio para el Paraguay sea mucho más
que esos 1.000 millones de dólares si generamos incentivos para empezar a industrializar nuestras materias primas, aprovechando la energía barata, si es que reducimos las tarifas, pero eso tiene que ir complementado de un plan agresivo de la extensión de la extensión de nuestras líneas eléctricas, el fortalecimiento de nuestra línea eléctrica y de políticas públicas con créditos blandos, incentivos fiscales para que de manera rápida se puedan instalar empresas que puedan protagonizar un proceso de fortalecimiento industrial al corto plazo y que Paraguay consuma la energía que puede producir Itaipú en un plazo relativamente corto, ¿verdad? Pero te estoy hablando de algunas hipótesis. Evidentemente, nosotros vamos a analizar con un equipo altamente comprometido con el Paraguay y solamente con el Paraguay sé que este van a ser uno de los mayores desafíos y un gran legado que puede dejar nuestro gobierno, así es que vamos a decidir a armar un gran equipo de gente idónea y patriota y no vamos a tener miedo. Si hoy, Sebastián, yo no tengo, creo que he demostrado la suficiente autonomía para tomar decisiones difíciles una vez que lleguemos después de haber sido legitimado a través del voto popular. Yo no estoy a la venta, yo no tengo precio, yo le quiero a mi país, yo quiero trabajar por nuestra gente y con nuestra gente y a mí lo único que yo tengo en el corazón es un gran espíritu de generar una transformación y de reconstruir esa esperanza hacia el futuro de nuestro pueblo que tanto anhela un país diferente. Suponiendo que llegamos al 15 de agosto de 2018 y el senador Mario Abdo ha sido electo presidente, ¿cuáles van a ser los 3 primeros decretos? Y voy a poner un tema porque es un tema obligatorio que nos sale en todas las encuestas. ¿Qué hacemos con el tema de la educación entre esos 3 primeros decretos y cuáles serían los otros 2? El primer decreto va a ser la construcción de una red de lucha contra la pobreza. Vamos a hacer una gran articulación porque yo no puedo permitir, acá hoy se habla de la economía, ¿verdad? De que macroeconómicamente estamos estables y como un logro de este gobierno. Y yo tengo que decirle a la gente que estamos macroeconómicamente estables en los últimos 15 años en el Paraguay. No es un logro de este gobierno. El gran desafío es la construcción de un modelo inclusivo que este gobierno, a pesar de toda la asistencia que tuvo en términos de la construcción de una estructura financiera como ningún otro gobierno en la historia del Paraguay tuvo, no pudimos construir un modelo más inclusivo. Aumentó la pobreza, no les gusta que se diga, aumentó la pobreza extrema, aumentó el desempleo y nosotros vamos a armar en primera etapa una gran red de lucha contra la pobreza con las 20 instituciones donde el presidente de la República va a liderar un proceso de presencia del Estado paraguayo en los 60 distritos con mayores niveles de pobreza extrema que tiene el Paraguay. Segundo, la reforma de la educación que me preguntaste. Claro, eso va a ser un proceso, Sebastián, vos sabés, porque requiere de toda una cadena de transformación. Desde el inicio, desde el nacimiento, tenemos que complementar, yo digo que tenemos que complementar y rediseñar los programas de Tecoponá para que la gente que sea beneficiada para los programas de asistencia condicionada también tengamos que condicionarle la buena alimentación a los niños, ¿verdad? Porque cuando nacen es el momento, bueno, yo no soy experto, ¿verdad? Pero lo que me dicen los expertos es el programa PANI, tenemos que fortalecer el programa PANI y atar con el programa Tecoponá para en los momentos que se desarrollan cognitivamente y para que haya igualdad de oportunidades. Lo primero es que tenemos que cuidar la alimentación en los primeros meses o los primeros años y tenemos que fortalecer eso para que haya igualdad de oportunidades. Tenemos que fortalecer el programa 3K, que es 3 Kindergarten, que es iniciar el proceso educativo más temprano. Tenemos que invertir en tecnología. Hoy un alumno de Puerto Antequera puede tener el mismo profesor de un alumno en San Lorenzo o en Asunción si invertimos en tecnología en la educación. Tenemos que capacitarle a los docentes. Un docente no puede ganar más simplemente por antigüedad. Tiene que saber cuando ingresa que va a ser constantemente medida su capacidad como docente, va a tener posibilidad de escalar, pero tenemos que liderar procesos de capacitación y de formación docente. Tenemos que invertir porque en el aula es donde nuestros niños construyen su futuro. Tenemos que incluir en la media, nosotros vamos a incluir con la SINAFOCAL y con SNPP módulos
técnicos, de carreras técnicas, para que ir construyendo la cultura del trabajo. Y tenemos que trabajar en la reinserción escolar porque hay muchos que no llegan a los 12 años de escolaridad. Tenemos que ver cómo vamos a hacer reinserción escolar a quienes no pudieron por necesidad de trabajar. Tenemos que hacer un esfuerzo entre la academia, el sector público y el sector privado para construir recursos humanos que el sector privado pueda directamente ingresar al sistema laboral. Y te digo qué ocurre hoy, por ejemplo, Sebastián. En el interior hay tractores de alta tecnología que tenemos que importar tractoristas porque no hay una política educativa acorde y coordinada con el sector privado. La UIP está construyendo una universidad para generar recursos humanos que necesita para la industria. Eso es porque no hay un plan nacional coordinado entre la academia, el sector público, el sector privado. Y tenemos que elevar, obviamente, la inversión en educación. No es suficiente 3.8. Nosotros estamos convencidos de que ampliando nuestra base tributaria, que es la primera etapa, luchar contra la evasión impositiva, hacer algunas modificaciones tal vez tributarias, no elevar la presión tributaria, pero que paguen más de lo que hoy pagan, garantizar el pago, la formalización de nuestra economía, podemos elevar nuestra recaudación y blindar recursos para aumentar nuestra inversión en educación. Yo quiero hacer una revolución educativa y parte de la renegociación de Itaipú quiero que vaya calzado con la construcción de blindaje presupuestario, porque vos sabés que esto requiere no solamente de una mejor calidad de gasto, también requiere de más recursos, con un 3.8 o 4% de inversión sobre nuestro Producto Interno Bruto en educación. Es difícil que podamos dar ese salto que tenemos que dar en términos de la generación de la inversión en el cerebro de nuestros chicos, que es al fin y al cabo el mayor capital que tiene nuestra nación, y más hoy que tenemos un bono demográfico, que tenemos 20, 30 años más para que este bono demográfico sea que realmente produzca lo suficiente para que la economía paraguaya crezca. Este es un momento donde el Paraguay puede crecer mucho si es que le dotamos de las oportunidades a los jóvenes, posibilidades de empleo, de que construyan una mejor calidad de mano de obra a través de programas educativos coordinados con el sector privado y lo que va a requerir nuestra sociedad en el futuro. Senador, del otro lado están, vamos a ponerle un número que ronda siempre en nuestras cabezas, 1 millón de personas que no se van a votar, inscritas que no se van a votar. Para cerrar tu participación y agradecerte una vez más haber aceptado esta invitación, ¿cuál es tu mensaje hacia esa gente que por algo motivo, como bien lo señalabas, quizá legítimamente está enojada con la política, pero quiere expresar su enojo no asistiendo a votar, decirles e invitarles a que participen de este proceso eleccionario? ¿Cuál es tu mensaje? Y que reflexionen sobre el futuro de nuestra nación. En el Paraguay nos conocemos todos, Sebastián. Saben qué representa tal o cual modelo. Yo sé que pueden haber desesperanzas y dudas sobre la política en general, pero que miren nuestra trayectoria, que miren la construcción de nuestros liderazgos. Tal vez tenemos cicatrices de lucha, pero son cicatrices de lucha las que la tenemos. El Paraguay necesita de líderes naturales, no de líderes que representen intereses ajenos. Hoy nuestra democracia se debate sobre que triunfen valores o que triunfen esa estructura que hace tiempo, un status quo que nada ha cambiado en el Paraguay, que hay gente que le conviene que nada cambie en el Paraguay, que le atemoriza líderes valientes y con coraje en el Paraguay. Yo les pido que se vayan a participar. Esta no es la oportunidad. Si creen que esta es una oportunidad para Marito, se equivocan. Yo quiero que el pueblo paraguayo, que vos, ama de casa, que no tenés la posibilidad de que tu hijo se vaya a trabajar porque no hay oportunidad en el Paraguay, o a los pequeños productores en el campo. Hay gente, Sebastián, en el campo que comen una vez al día porque no hay políticas de desarrollo agraria, no hay asistencia a los pequeños productores. A vos, empresario paraguayo, que hoy estás viendo cómo hay un proceso de debilitamiento a la industria nacional, de priorizar el capital y socios extranjeros en detrimento de la producción nacional,
a todos los que están siendo chantajeados, los funcionarios públicos que son testigos cada día, cómo se les persigue. Esa democracia, no podemos seguir viviendo en este tipo de democracia donde se te persigue por pensar diferente. Acá se equivocan si piensan el Marito está en juego. Marito va a ser pasajero en la historia política del Paraguay, pero yo les invito a que me acompañen en esta difícil lucha que lo hemos sostenido con mucha dignidad y que se preparen para acompañarme en un gran proceso de que vuelva el orden a nuestra democracia. Yo no quiero ser presidente de la República para que nada cambie en el Paraguay, Sebastián. Yo sí hoy, con todo el poder que me estoy enfrentando, me sigo animando y estoy decidido a construir una alternativa el día que la gente me dé, porque yo sé que voy a ser presidente del Paraguay y yo les invito no solamente a que nos voten, que nos acompañen durante 5 años. Vamos a cambiar la realidad de la República del Paraguay, vamos a llenarla de realizaciones a nuestra querida democracia. Vamos a salvar nuestra democracia y nuestro sistema republicano y vamos a reconstruir valores en la política. Yo le invito a que la gente participe. En la democracia, el día de la votación es tal vez el único día donde todos somos iguales y valemos un voto. Y ahí es donde la gente tiene que salir a hablar con fuerza, porque el Paraguay es de ustedes. El Paraguay no es de los poderosos, el Paraguay no es de los que tienen plata, de los que hoy están coyunturalmente en el poder. El Paraguay es de ese pueblo que tiene que ejercer su indignación a través de generar un proceso de transformación en el Paraguay que se inicia en la democracia en los momentos electorales. Así que yo les invito a que juntos ordenemos nuestra democracia y construyamos un país diferente. Senador, ha sido un gusto tenerte aquí nuevamente, muchas gracias. Ha sido el senador Mario Abdo Benítez, precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Colorado Añetete. El próximo 17 de diciembre tiene sus internas dentro del Partido Colorado. Vamos a la pausa y volvemos con la conclusión final del programa. El próximo 17 de diciembre son las internas de todos los partidos políticos. Tuvimos esta noche al precandidato por la oposición del Partido Colorado, el senador Mario Abdo Benítez. ¿Quién va a salir electo de esta puja entre Mario Abdo Benítez y Santiago Peña? Es la gran pregunta que se hace la mayor parte de la ciudadanía en un momento en el cual la oposición o el conglomerado de partidos que por fuera del partido que no corresponden al oficialismo colorado parecen no encontrar todavía una ecuación que pueda llevarlos a una unidad para enfrentar a este tema, por lo cual los jugadores dentro del Partido Colorado saben y son muy conscientes que una victoria el 17 de diciembre los ubicaría muy cerca de la presidencia de la República. Por lo cual la participación, lógicamente, del electorado colorado y muchas de las personas que nos están viendo en este momento están habilitadas para votar, es sumamente importante. Han tenido aquí a los dos candidatos y creo que hemos hecho un intento enorme con el equipo de producción de sacarle la mayor cantidad y calidad de información para que ustedes tomen una decisión. No es en manos de los poderosos, como bien lo señalaba hoy el senador Mario Abdo Benítez, quienes van a decidir finalmente cuál es o quién va a ser el próximo presidente de la República del Paraguay y el próximo candidato de los partidos políticos, sino es la suma del poder individual de varios ciudadanos que hoy en día creo, honestamente, no se sienten con ese poder. El abstencionismo, el no opinar en política, el no llevar un voto a la urna, es también una forma de comunicarse. El silencio político es una forma de comunicarse. Lo que ocurre con el silencio político, como bien venimos señalando cada martes aquí, es que no te da derechos después para hablar. Porque la oportunidad democrática se da una vez cada tanto y después, si no participaste en ese día, el que no vota, vota ganador. Es por eso que la decisión que se va a tomar en este próximo 17 de diciembre está más que nunca en manos de los electores que, si se mueven en mayoría en las internas partidarias, pueden cambiar la historia. Si se quedan en sus casas, pues serán las maquinarias partidarias, a veces estatales, a veces municipales,
las que van a definir quién va a ganar una elección. Créanme que el voto prebendario, el voto comprado, el voto alquilado, le tiene un gran temor a los locales de votación en donde explotan las urnas. Pero no por ningún tipo de explosivo ni nada por el estilo, sino que explotan de votos. Los locales electorales llenos, la participación alta, arriba del 80% y demás, es el mecanismo más eficiente para evitar que la prebenda finalmente determine quién va a ganar una elección o no. Esperamos, todos quienes estamos preocupados por la calidad democrática, que con la misma dureza con la que criticamos a los políticos, nos critiquemos a nosotros mismos si ese día nos quedamos en nuestra casa. Nos critiquemos a nosotros mismos si es que pudiendo hacer campaña por quien ustedes quieran y crean, no lo hacen. Porque como dice Fernando Savater, y lo voy a volver a citar, el chiste de la democracia es que en ella todos somos políticos. Muy buenas noches y muchas gracias.